Bueno, pues empecé con este proverbio, que es el proverbio 31. Es muy bonito porque yo antes había meditado este proverbio, lo había leído, pero nunca a la luz de pidiéndole a María algunas de sus características. Porque siempre, como decía la canción, o sea, en los evangelios tenemos pues algunas cosas de María, pero en realidad son cosas muy pocas, ¿no? A veces quisiéramos como saber que nos dijeran más, ¿no? De las personas que queremos. Quisiéramos, como dice también en la palabra, o sea, hay muchas cosas que Jesús hizo, pero pues si se hubieran escrito todas, pues no alcanzarían los libros, ¿no? Es como para escribir todas las cosas que se hicieron. Pero aunque sean pocas las cosas que sabemos de nuestra madre, son hechos que hablan mucho de la fe y de lo que ella hizo. Y se me hace muy bonito poder leer este versículo, bueno, estos versículos que hablan de la mujer llena de gracia, porque así lo subtitula, ¿no? Mujer llena de gracia. Y yo le preguntaba a María, ¿cómo? ¿Qué significa eso? O sea, ¿cómo que mujer llena de gracia, no? Y es muy bonito porque en este proverbio empieza a decir características como plasmadas en la vida muy cotidiana y muy real. Y entonces dice que ¿quién hallará a esa mujer llena de gracia, no? O sea, es muy difícil encontrarla. Y entonces me pongo a pensar en cuando Dios escogió a María para ser la portadora del Mesías, y pienso que era una mujer muy sencilla. ¿Por qué no escoger a una reina de ese tiempo o otras personas que eran como muy poderosas, Cleopatra o algo así, no sé? Como que a nuestros ojos, pues una persona sencilla, nosotros que vivimos en la sierra mucho tiempo y pues conocemos a mujeres muy sencillas, sin estudios, mujeres de campo que trabajan mucho, y entonces cuando yo escucho esa palabra de mujer sencilla, siempre me viene a la mente personas así como las que conocimos, ¿no? Y que a veces, desgraciadamente, en nuestra sociedad se dicen muchas cosas y dicen, no, pues a veces no daríamos ni un céntimo por ellas, ¿no? Es triste, pero es verdad. Y entonces, cuando tú te das cuenta que Dios ha escogido a una mujer así sencilla, una mujer de un pequeño pueblecillo, para ser la madre de Dios, pues es algo muy grande para poder meditar. Y además dice, una mujer llena de gracia que sobrepasa el valor de las perlas, ¿no? Y es muy bonito porque esa mujer, ¿no?, que encontramos también en características en este proverbio, dice que su marido confía en ella. Muy bonito también encontrarnos con esa historia de José y María, cuando José, en realidad, cuando supo el proyecto de Dios para sus vidas, él lo que pensó en su corazón fue dejarla, y dijo, no, pues yo aquí me voy. Y entonces el ángel se le atravesó y dijo, ¿cómo que te vas a esperar tantito, no? O sea, que no es el proyecto para ella sola, también es para ti, ¿no? Y qué bonito porque encontramos a un matrimonio que el hombre y la mujer, que son personas justas, personas de Dios, personas de sencillas, ¿no? Pero personas que escuchan la palabra de Dios. Y eso se me hace pues muy hermoso porque es este dinamismo de la palabra, ¿no?, en nuestro carisma. O sea, ¿qué es la oración? Es tener preparado el corazón, escuchar la palabra de Dios, asimilarla, vivirla y anunciarla. Y eso es lo que hace María, ¿no? Es muy bonito porque se le aparece el ángel, le dice las palabras, y ¿qué es lo que ella hace? Tiene miedo, porque dice ahí, se turba. Entonces, la primera reacción que tiene es del miedo. Y muchos de nosotros en estos días, ¿no?, o a través de nuestra vida, tal vez Dios nos ha dicho muchas cosas. Y nuestra reacción primaria es miedo. Entonces, al verla a ella que tiene miedo también, pues también en nosotros entra así como una confianza, o como, bueno, dices, bueno, al menos ya María tuvo miedo también, ¿no? Pero es muy interesante también ver el otro proyecto de Dios que era paralelo, el de Isabel y Zacarías, que también llega el ángel, le dice a Zacarías el proyecto de Dios, y él que dice, también tiene miedo. Entonces, podemos ver aquí tres ejemplos de proyectos, ¿no? El proyecto que Dios nos está dando a nosotros, el proyecto de Dios que le dio María y el proyecto que le dio Zacarías.
Y vamos a ver que hay muchas diferencias, pero también hay muchas semejanzas. La primera semejanza entre estos proyectos es, bueno, no sé vosotros, pero al menos a mí es que el miedo que te sobrecoge, porque siempre cuando Dios te propone algo es mucho más alto de tus proyectos, ¿no? Y también puede haber como cambios, porque a veces no son los mismos proyectos que Dios tiene a los que yo tengo, ¿no? Pero vemos ahí, Dios nos dice algo, pues escuchamos, pero qué bonito, ya nos decía David, la pregunta que María le dice a Dios, ¿no? Primero es escucha, y la pregunta que sale de su interior es, ¿y cómo será esto? ¿No? Esa es la pregunta, que empieza como a asimilar, esa es la asimilación. Cuando nosotros escuchamos el proyecto de Dios, pero no entendemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues preguntar, ¿no? O sea, pregunta, dialoga con Dios, dialoga con tu marido, porque siempre lo que nos diga Dios a nosotros no es un proyecto para nosotros solos, sino para nuestro esposo, como matrimonio, como familia. Bueno, ahora no podemos dialogar mucho, pero ya mañana habrá tiempo también para dialogar, ¿no? Lo que Dios me ha dicho a mí y lo que Dios te ha dicho a ti, ¿qué es lo que tiene para nuestra vida, ¿no? Es muy bonito porque también a Zacarías le da el proyecto, pero ¿qué es lo que dice Zacarías? Muy interesante porque Zacarías le dice a Dios, pero ¿cómo? O sea, voy a tener un hijo si yo ya soy viejo y avanzado en edad, y también mi mujer, ¿no? Entonces, fíjense, es una actitud, primero la reacción de temor, pero después la actitud de uno y de otro. La actitud de María es que ya en el corazón ya había dado un sí, pero la actitud de cómo será, no sé, esto me sobrepasa, no lo entiendo mucho, pero ¿cómo? Más sin en cambio, Zacarías dice, pero ¿cómo crees, no? O sea, no dice cómo será, sino pone peros al proyecto de Dios. Y entonces, ¿qué pasa después? Pues se queda mudo. Zacarías se queda mudo, se paraliza del proyecto tan grande, ¿no? O sea, se queda como pasmado, sin dar un paso en el proyecto. A mí me gusta mucho ver las imágenes de María, ¿no? O sea, algunos artistas pues la pintan de una forma, otros de otra, pero al menos la imagen de la Lupita en México es como con una cinta, ¿no? Atada, negra, que significa que está eso, encinta, y con un pie delante, así como esta, ¿no? Con un pie delante, que significa que va en camino. Es muy bonito porque no es que todo lo tenga claro ya María del proyecto de Dios, pero está en camino, porque dice la pregunta, ¿cómo será? No está paralizada del horror del proyecto de Dios, sino que está en camino, y en ese camino Dios le explica, Dios le dice, Dios dialoga con ella, ¿no? Es muy bonito porque pues no se queda paralizado como Zacarías. Entonces vemos ahí dos proyectos de Dios que son escuchar la palabra y tratar de asimilarla en el diálogo. Y después, yo siempre he preguntado, ¿por qué hay vidas que inspiran más que otras? Y yo creo que es porque la gente que inspira más es porque vive. La gente que vive, que tiene hechos reales y tangibles, son las personas que nos inspiran, o al menos así yo lo percibo, ¿no? Yo he conocido personas, por ejemplo, la madre de Luis Vigo, ¿no? Que siempre que nos la muestra así en fotografías todo, que es una madre de familia numerosa, que tuvo, me parece, 9 hijos y después adoptaron como 6 otros, y después de que sus hijos ya crecieron, se fueron de misiones a África y luego a Venezuela, bueno, así, ¿no? Y entonces siempre en las fotos la veo muy, muy sonriente y muy feliz. Y yo digo, qué gente tan generosa, o sea, ¿de dónde le saldría tanta generosidad? Y eso a mí me inspira, ¿no? O sea, y digo, ¿por qué les sale tanta generosidad en el corazón? ¿Qué es lo que Dios les da como un regalo, no? Entonces encuentro en la vida de personas que dan un paso y que entienden lo que tienen que hacer y entonces se ponen en camino. Y esas son las vidas que inspiran, ¿no? Que nos pueden también a nosotros dar pues la oportunidad de dar pasos, aunque no entendamos muy bien, pero que digamos así como María, o sea, ¿cómo será? Porque cada uno, el proyecto de Zacarías era uno, el proyecto de María es uno, el proyecto que Dios nos da a nosotros, pues es uno muy distinto de un matrimonio a otro.